En nuestra definición del proyecto, nuestro propósito es demostrar la necesidad de los números complejos al momento de calcular voltaje, corriente, potencia, representaciones de corriente eléctrica y onda electromagnética para la puesta en marcha de motor monofásico jaula de ardilla. Bueno, en este momento tenemos el modelo del motor y sus componentes en la imagen. En el contexto sobre el motor, es un tipo de inducción en el cual la corriente alterna monofásica se utiliza para generar un campo magnético giratorio que induce la corriente en las barras conductoras de la jaula de ardilla, produciendo el movimiento del rotor. Estos motores son comunes usados en aplicaciones de baja potencia como ventiladores, bombas y otros dispositivos de uso doméstico. El tema de investigación y las nociones matemáticas y problemáticas a abordar. El uso de números complejos en la teoría de motores de inducción es el análisis de circuitos eléctricos y el comportamiento de campos magnéticos en motores de inducción, incluyendo los monofásicos. Se puede hacer de manera más eficiente utilizando números complejos, especialmente en el contexto de la teoría de circuitos de corriente alterna. Los números complejos tienen la ventaja de simplificar los cálculos de corriente, voltaje y potencia, ya que determinan o permiten representar la magnitud y fases de una señal eléctrica en forma compacta. Después, en esta tenemos un campo magnético rotatorio que requiere de un desfase y auxiliares del estator. Buenas tardes, señor profesor. Mi nombre es Víctor Uriña, somos parte del grupo que estamos exponiendo. El tema que me corresponde es objetivos y preguntas de investigación. Análisis de corriente y voltaje. Las corrientes y voltajes de un motor monofásico de jaula de ardilla varían con el tiempo debido a la naturaleza alternante de la corriente. El uso de números complejos permite representar estas magnitudes con una forma polar en términos de amplitud y fase. Asimismo, la impedancia y reactancia. Los motores de inducción tienen la impedancia compleja e incluye tanto una resistencia como una reactancia inductiva. Al analizar estos motores en el dominio complejo, se puede modelar como reactancia inductiva cambia con la frecuencia con que permite optimizar el diseño y mejorar la eficiencia. Potencia activa. El uso de números complejos también es esencial para analizar la potencia activa y potenciar la reactiva en el motor. La potencia activa se refiere a la potencia real que se convierte en el trabajo útil, movimiento del rotor, mientras que la potencia reactiva está asociada con la energía que oscila entre el motor y la fuente de alimentación, sin ser convertida en trabajo. La potencia total aparente en un sistema de corriente alterna es una cantidad compleja que se puede calcular utilizando la forma de fasores complejos. Asimismo, tenemos el modelo de inducción monofásico. En un modelo de motor monofásico de jaula de ardilla, la representación compleja de las ecuaciones de inducción es útil para modelar el campo magnético giratorio que induce la corriente en el rotor. Este fenómeno es una combinación de componentes de corriente alterna que se resuelve de manera más sencilla con números complejos. Por otro lado, tenemos el estudio de la impedancia y la reactancia de la jaula de ardilla. Los motores de inducción jaula de ardilla tienen una particularidad. El rotor está formado por barras conductoras reactadas en cortocircuito o que crea un comportamiento inductivo complejo. Los números complejos ayudan a modelar la impresión de la impedancia del rotor y su integración con el campo magnético giratorio.
A continuación tenemos el cronograma. Ahí detallamos cuál fue el proceso, los productos de resultados que obtendremos, para asimismo para cuándo debe estar hecho, quién lo hará y qué necesitamos para hacerlos. A continuación tenemos la bitácora del proyecto, donde determinamos la fecha, los detalles de acción, tarea, responsables y observaciones generales. El desarrollo y revisión de ideas y productos. Un motor eléctrico monofásico es una máquina capaz de provocar una rotación en su eje al alineamiento eléctricamente. Un motor eléctrico monofásico es un tipo de motor que funciona con una sola fase de corriente alterna. ¿Cómo funciona un motor de jaula ardilla? Generalmente el rotor está formado por laminaciones de acero que conducen el flujo magnético, transfiere el calor y proporciona una estructura para la jaula. Las barras y los anillos que forman el bobinado transportan la corriente eléctrica y producen el torque que es transmitido por el rotor hasta el eje, entre otras cosas. Ventajas del uso de los números complejos en motores monofásicos de jaula de ardilla. Simplificación de cálculos. Los números complejos permiten simplificar las ecuaciones del motor al representar la corriente, el voltaje y la potencia en una sola ecuación, que tiene tanto magnitudes como fases, lo que facilita los cálculos en el análisis de circuitos. Análisis de resonancia. Los motores de inducción pueden estar sujetos a resonancias que dependen de la frecuencia de la corriente aplicada y de la reactancia inductiva del motor. Los números complejos permiten modelar cómo cambian estas reacciones y estas asimismo las resonancias con diferentes condiciones de operación. Estudio de la eficiencia y el rendimiento. Al analizar la potencia activa-reactiva, se pueden optimizar los parámetros del motor para obtener un mejor rendimiento y mayor eficiencia en su funcionamiento. Los motores monofásicos de jaula de ardilla se utilizan en aplicaciones de baja potencia, como electrodomésticos y herramientas eléctricas. Algunos ejemplos de uso son, por ejemplo, los ventiladores, aires acondicionados, lavadoras, frigoríficos, secadores, compresores pequeños, taladros, bombas de extracción de bajo rendimiento y sierras eléctricas. Buenas tardes, mi nombre es William Guevara, yo formo parte del grupo donde expone el tema del motor jaula ardilla utilizando los números complejos. En este diagrama se ve el esquema en la red X. Ya, y en este momento estamos presentando la fórmula donde se calcula el factor de potencia y donde se calcula el factor de potencia o el condensador para mejorar el factor de potencia de la instalación eléctrica. El factor de potencia, los diagramas, en este diagrama se presenta de 0 a 120 y a 240 grados. De miércoles. En definitiva, el uso numérico de números complejos es crucial para el análisis de motores monofásicos de jaula ardilla, ya que facilita la resolución de ecuaciones de corriente alterna, potencia y comportamiento inductivo del motor. Estos métodos permiten optimizar el rendimiento, mejorar la eficiencia, diagnosticar los posibles fallos en los motores, lo que se traduce a una mayor confiabilidad, durabilidad de los sistemas que los utilizan. Esta presentación del producto donde se ven los motores eléctricos y las diferentes variaciones con sus detalles. Un motor jaula ardilla de inducción donde se ve un esquema de campos magnéticos. Y ahí están los diferentes cálculos o características del motor, su detalle con sus valores o sus diferentes corrientes. Bueno, y los resultados y conclusiones. 1. Los motores de inducción más utilizados.
Bueno, en resumidas cuentas, los motores de inducción más utilizados en la industria son más baratos que otros los motores de inducción con rotor bobinado. Son motores asincrónicos, lo que significa la velocidad de giro del rotor no corresponde a la velocidad de sincronismo de la red. El rotor de jaula ardilla está formado por barras de cobre aluminio que se encuentran en cortocircuito por anillos de cobre o aluminio. Se pueden controlar con un variador de velocidad que se coloca entre la red y el motor. Hemos llegado a la conclusión que un motor de jaula de ardilla es una opción sólida para aplicaciones industriales y comerciales debido a su robustez, eficiencia y simplicidad del diseño. Bueno, acá dejamos la bibliografía y la autoevaluación y la coevaluación. Y el link del video que ya lo colocaremos. Espero que haya sido de su agrado y la investigación estuvo bastante difícil, así que esperemos que nos vaya bien nomás, así que, profe, póngale bueno. Gracias. Hasta luego.